Bueno, señores, y estallan las redes sociales tras periodista revelar que el expresidente Danilo Medina protegió a César el Abusador, siendo este presidente de la República. La periodista Carol Pérez dijo que el narcotraficante César Emilio Peralta, alias César el Abusador, le reveló que había recibido la protección del entonces presidente Danilo Medina. Cuando llegue al término de mi segundo mandato y deje la presidencia de la República, quiero poder salir a la calle, a caminar como un ciudadano más y mirar a las personas a los ojos con la tranquilidad que dan el deber cumplido, la honestidad y la humildad. César el Abusador está considerado como el cabecilla de una poderosa red de narcotráfico internacional. Las autoridades le incautaron propiedades millonarias, incluidas varias de las discotecas más populares de Santo Domingo. Peralta huyó de República Dominicana a Colombia, donde fue arrestado a finales del año 2019 y todavía se encuentra allí a la espera de su extradición a territorio federal de Estados Unidos. César el Abusador siempre me habló entre palabras. De hecho, yo lo dije el año pasado. La persona que lo protegió a él siempre y a quien él le dio dinero para financiar su campaña fue al expresidente Danilo Medina. Eso todo el mundo lo sabía, es un secreto a voces, pero todo el mundo estaba esperando que yo lo dijera porque soy la que está por fuera, dijo la comunicadora Carol Pérez al ser entrevistada vía Zoom por Yulisa Céspedes para CDN. Pérez es dominicana y reside en Colombia. Cuando la periodista Céspedes le preguntó si el capo le dijo textualmente que le había dado dinero a Medina, Carol Pérez respondió: en esas palabras textualmente no, pero todos los indicios que me dio durante esa conversación de hora y media fue de que quien lo amparaba era la persona de más poder en el país en ese momento. Según su versión, el narcotraficante le dijo a quien le financió la campaña para que lo protegiera después. Era la persona de más poder en el país, porque tú sabes que esos narcotraficantes se cuidan. Dijo que los vínculos del entonces presidente Danilo Medina con César el Abusador lo sabía todo el mundo, pero nadie se atrevía a decirlo, por miedo. Después del expresidente salir de la presidencia, me atreví a decirlo, porque no voy a negar que yo tenía miedo, manifestó Carol Pérez. Carol, tú eres la única periodista que hasta el momento ha podido entrevistar al señor César Emilio Peralta. Aquí se ha hablado con razón o no, porque no hay ciertamente una fuente que pueda decir ciertamente ha habido delaciones por parte del señor César Emilio Peralta, aunque otros dicen que un par más de ciudadanos dominicanos que han sido extraditados a Estados Unidos por temas de narcotráfico y lavado pudieron haber cantado, como le decimos comúnmente, pero eso se queda en la especulación porque no hay una confirmación de ello. Cuando tú hablaste con el señor César Emilio Peralta allá en esa cárcel en Colombia, ¿te dio él algunas palabras, confesiones respecto de cuáles eran sus involucramientos en este país? Pues mira, él siempre fue muy discreto, y yo creo que yo siempre lo digo, pero él siempre me habló entre palabras. Y de hecho yo también lo dije el año pasado. La persona que lo protegió a él siempre y a quien él le dio el dinero para financiar su campaña fue al expresidente Danilo Medina. Eso todo el mundo lo sabía, es un secreto a voces, pero todo el mundo estaba esperando que yo lo dijera, porque pues yo soy la que estoy por fuera y la que estoy justamente aquí en Colombia, ¿no? Es decir, ¿Y él te dijo que él le dio dinero al expresidente? Mira, él, digamos que en esas palabras textuales no, pero todos los indicios que él me dio en esa conversación que tuvimos durante hora y media es que quien lo amparaba era la persona de más poder en el país. ¿Quién era la persona de más poder en ese momento? Eso es lo que era lo que él decía, que quien lo amparaba era la persona de más poder. Exactamente, que quien lo protegió durante todo ese tiempo y a quien él le financió la campaña para que
fuera presidente y que lo protegiera después, era la persona de más poder, porque tú sabes que esos narcotraficantes se cuidan, ¿no? Son delincuentes, es decir, a mí lo que me preocupa también a ratos es la apología que se le quiere hacer a los narcotraficantes. Los narcotraficantes son delincuentes, y siempre hay que abordarlos desde ese punto de vista, sobre todo por la ignorancia que hay en nuestro país, que todavía siguen a las novelas de narcotráfico como un parámetro, ¿no? Sí. Entonces, cuando el señor César Emilio Peralta conversa conmigo, me lo dejó muy claro, es decir, quien lo protegió a él durante todo ese tiempo, porque estaba comprometido, porque había donado un dinero grande para su campaña, había sido el expresidente Danilo Medina. Eso lo sabía todo el mundo, Yulisa, pero nadie se atrevía a decirlo. Después del presidente salir de la presidencia, pues yo me atreví a decirlo porque ya no tenía miedo, ¿no? Yo sí tuve miedo, yo sí no lo voy a negar. Yo tengo un hijo de 11 años que tengo que seguir educando, y yo sí me llené de miedo de que el presidente de la República de turno pues tomara retaliaciones contra mí aunque yo estuviera lejos, ¿no? Pero hay una cosa también que yo te quiero dar como esta información. Después que el presidente, pues en la candidatura cuando el presidente Abinader quería ser presidente, para la campaña, el presidente Abinader también quería saber informaciones, quiero que sepa, y te voy a dar esta primicia porque hace mucho que no hablo del tema y ya no me da miedo decirlo, ¿no? Yo puedo decir lo que yo entienda. Claro. El presidente Abinader también quería tener información y me mandaron unos emisarios para yo contactarme, para que yo le hiciera el cruce, ¿no? Y poder hablar con el señor César Emilio Peralta. El señor César Emilio Peralta quería ver esos emisarios, porque él entendía que de pronto podían ser útiles para su defensa o algo, y casi que llegan a Colombia para yo llevarlos donde ellos, porque todo el mundo estaba interesado, incluido eso, y lo menciono porque es el presidente actual, no porque lo quiera ligar a nada, ¿no? Mucho cuidado con esto, porque a mí me parece que el presidente Abinader es un señor y que cuida mucho todo lo que hace, pero hasta él estaba interesado en saber los vínculos y los alcances que tenía ese señor César Emilio Peralta con diferentes estamentos. Y tiene razón, y tenía razón en ese sentido, Yulisa, porque tengo entendido que también hay detenidos del PRM acusados de narcotráfico. Tú me confirmas ahí. Sí, entonces, yo creo que era muy válido que el presidente Abinader, en su momento de querer ser presidente en la campaña, quisiera tener información de la fuente principal de contenidos de narcotráfico como era ese señor, o como sigue siendo César Emilio Peralta. Entonces, ahí está la prueba, ¿no? ¿Y quiénes, Carol, si me puedes decir, cuáles serían o cuáles fueron los emisarios del gobierno actual que te contactaron para verse o comunicarse con el señor César Emilio Peralta? Ya un tiempo después creo que lo puedes decir, ¿no? Pues mira, teníamos a un enlace, una persona a la que yo aprecio mucho, muy cercana al presidente Abinader, era nuestro enlace, un periodista a quien yo quiero mucho, que yo preferiría como guardarme el nombre porque no quisiera. ¿Sí? Ese periodista que para mí es una persona a la que yo aprecio mucho y como un mentor para mí, fue el enlace entre el presidente Abinader y yo para que esos emisarios vinieran hasta Colombia y hablaran con el señor César Emilio Peralta, dieran más informaciones de esos personajes que pudieran ser peligrosos a la hora de la campaña del presidente Abinader. Sí me explico, ¿verdad que sí? Bueno, quizá para saber si todavía están dentro de las posiciones que utilizaban para darle protección al señor César Emilio Peralta también, ¿no? También, por supuesto que sí, pero también para alejarlos, si esos nombres que el señor César Emilio Peralta, que el presidente Abinader quería saber, estaban en su rebaño, ¿no? Estaban cercanos a él y de pronto sí, Yulisa, porque ¿cuántos del PRM hay detenidos por narcotráfico? En este momento hay varias personas, por lo menos de la Cámara de Diputados, investigados. Pero sí, detenidos, en total hay 28 personas y por lo menos hay un par que están vinculados al gobierno de turno. Bueno, entonces yo me imagino que esa era la intención también del presidente Abinader, de enterarse de fuente oficial. Al ser yo la única periodista que tuve ese acceso, que no fue como periodista que entré, sino como una simple ciudadana dominicana que vive aquí, a acompañar a este ciudadano, este compatriota, quería saber quiénes eran. Y yo creo que todo el mundo estaba así. Entonces, ese enlace
Después entonces llega la pandemia, no se puede viajar. El señor César Emilio Peralta, te tengo que confesar que sí estaba interesado en esos emisarios, muy interesados, y me llamó por teléfono, desde un teléfono privado de allá de la cárcel, diciéndome que sí, que él sí quería recibir esas personas y que eran las únicas personas que iba a recibir si eran enviados por el presidente Abinader para contarles lo que ellos quisieran. Bueno, señores, recuerden que como siempre me gustaría saber qué piensas de estas declaraciones, o más bien revelaciones, de esta periodista dominicana, quien reside en Colombia, justamente donde está detenido el narcotraficante César Emilio Peralta, alias El Abusador, a espera de su extradición hacia los Estados Unidos. ¿Crees que el expresidente Danilo Medina realmente protegía al capo César el Abusador?